¿Te has preguntado qué pasaría si viajáramos a la velocidad de la luz o cuáles serían sus efectos? Pues en 1902, Albert Einstein se planteó estas mismas preguntas, las cuales contestó con su teoría de la relatividad especial. Pero, ¿qué es la relatividad? Muy buena pregunta. Bueno, la relatividad es lo que cambia en comparación con algo más, ya sea de un cuerpo, el movimiento, hasta incluso el propio tiempo. Pero hay algo que desafía la relatividad, algo que es absoluto y no puede acelerarse o desacelerarse de ninguna manera, y es la luz. Y Clerk Maxwell fue el primero en comprobarlo, dividiendo la constante eléctrica entre la constante magnética, uniéndolas hasta que consiguió la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Para comprender la naturaleza de esta teoría, debemos conocer sus principios. Como primer principio, tenemos al sistema de referencia, y es la posición en la que te encuentras y el punto de vista que tengas respecto al movimiento. Imagina que te encuentras a la misma distancia de la estrella A y B, y estas se encuentran en colapso y explotan. Tanto la luz de la estrella A y B llegarán a ti al mismo tiempo, y de este modo las percibirás simultáneas. Ahora, imagina que te encuentras en movimiento rectilíneo, y pasa lo mismo con las estrellas, explotan, pero esta vez la luz que percibirás primero en llegar será la de la estrella A y después la B. Entonces la simultaneidad no son los sucesos que ocurren a la vez, sino los que percibes al mismo tiempo. El segundo principio explica que el movimiento es relativo. Imaginemos un par de gemelos. Uno de ellos sube al metro y el otro se queda fuera. Desde el punto de vista del que está fuera, el que se mueve y se aleja es el otro, pero el que está dentro del vagón dirá que el que se aleja es su gemelo. ¿Ves cómo cambia el movimiento desde otra perspectiva? Entonces, ¿quién tiene la razón si cada uno percibe el movimiento de manera diferente? Bueno, lo explicaré con otro ejemplo. ¿No te ha pasado que cuando estás dentro del vagón piensas que se mueve el tuyo en comparación del otro cuando en realidad es el otro tren el que se está moviendo? Esto puede ser diferenciado por la aceleración. Claro que podemos averiguar cuál es el tren que se está moviendo, ya que nosotros sentimos el empuje de la aceleración del vagón, y por lo tanto, esto diferencia el movimiento de un sistema fijo. Entonces, el que tendrá la razón será quien no sufra la aceleración. Al igual que el movimiento es relativo, el tiempo también lo es, y es el tercer principio. El tiempo no es el mismo para todos nosotros, no es absoluto. Cada persona experimenta su propio tiempo a su respectiva velocidad. Esto quiere decir que mientras más rápido me mueva, mi tiempo pasará mucho más lento que estando inmóvil. A esto se le llama dilatación del tiempo, y esto ocurre en la paradoja de los gemelos. Imagina que los dos gemelos tienen 20 años de edad. Uno de ellos se queda en la Tierra y el otro se va de viaje en una nave espacial a la galaxia más cercana, Andrómeda, a la velocidad de la luz. Cuando regresa a la Tierra, para él habrán pasado tan solo unos meses, pero para el que se quedó ya habrá envejecido 10 años. Entonces, el segundo tendrá 30 años y el otro seguirá teniendo 20. Así que ya saben, si no quieren envejecer, solo muévanse a una gran velocidad, aunque engorden. ¿Espera qué? Bueno, no les mentiré, engordar es otro efecto de la relatividad especial, y es el cuarto principio. La masa de un cuerpo incrementará cada vez que su velocidad también aumente. La masa incrementada de un cuerpo móvil debe provenir de su energía incrementada. Es por esto que la materia puede convertirse en energía y la energía en materia. Y la fórmula que lo comprueba es la ecuación más famosa de Einstein. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Mediante el colisionador más grande del mundo, el LHC o el CERN, se ha podido comprobar que al aumentar la magnitud de la velocidad de las partículas, también incrementa su masa, y la ecuación que lo comprueba es m es igual a m0 sobre raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Así que, si viajáramos a la velocidad de la luz, nuestra masa sería infinita. Y como quinto y último principio, tenemos la contracción de longitud. La contracción de longitud significa que si estando en un sistema de referencia fijo vemos a otro objeto aumentar su velocidad, lo veríamos más pequeño de lo que realmente es por el efecto de la relatividad, y si éste alcanza la velocidad de la luz, su longitud sería nula, es decir, cero. Hasta el día de hoy, los científicos siguen preguntándose cómo es que funciona el universo. El ser humano se ha preguntado por siglos, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo surgió el universo? ¿Hacia dónde vamos? Y aún hay esperanzas de que algún día puedan contestarse estas preguntas, y tú puedes ser una persona que responda alguna de ellas. Y recuerda, lo más importante es nunca dejar de cuestionarse.